Hola hermanos, un gusto poder dirigirme a ustedes, la verdad que los extraño, se hace difícil esto de seguir así, realmente me gustaría estar junto a ustedes, corporalmente hablando, ¿no? Disfrutándonos unos a otros, pero bueno, es imposible por ahora, los extraño hermanos, en serio. Me toca hablar de 2 Corintios capítulo 13, de verso 1 a verso 6. Así que voy a hacer un pequeño resumen previo, una pre-entrada. Previo voy a citar 3 versículos. 2 Corintios 12:14, que dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Después el verso 20 del mismo capítulo: Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y el verso 21 que dice: Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Bien, entonces en el 12:14 está hablando de una tercera visita. Ya el hecho de que haya una tercera visita en una iglesia indica que la cosa no está normal. Normalmente en los viajes misioneros Pablo, junto con, por ejemplo, con Bernabé o con Timoteo, fundaban iglesias en la primera visita y los confirmaban a los hermanos en una segunda visita, y probablemente nombrasen autoridades también en esa segunda visita. Y ya a partir de ahí, todo contacto era por carta. Era muy raro que las iglesias requiriesen una tercera visita. Esto habla ya de problemas serios. Aparte de eso, el otro comentario es: Pablo estuvo en Corinto la primera vez 1 año y medio. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para enseñar y para que los demás aprendan. Les recuerdo que hubo iglesias que se fundaron con 1 semana de Pablo en el lugar, o menos. Recordemos Tesalónica, por ejemplo. 2 o 3 días fueron. Recordemos Berea, Iconio. Todas visitas fugaces, y sin embargo, quedan iglesias formadas. Así que lo de Corinto es realmente hoy, al final de la segunda carta, ya es un caso especial, un caso complejo, sobre lo cual quizás hasta hay que hacer un análisis cultural de por qué pasa eso en Corinto y no en otros lugares. El hecho de que el apóstol diga que no va a depender económicamente ya indica que viene dispuesto a actuar con firmeza e independencia. No habrá tolerancia para los que han pecado. 12:20 y 12:21 muestran que no hubo un gran progreso en la iglesia. Si ustedes se ponen a leer un poquito en 1 Corintios, los primeros versículos, el primer capítulo, van a ver que hay una lista de pecados, hay divisiones, hay problemas, y todo lo que se describe después en la carta es muy semejante a esta lista. Quiere decir que probablemente muchos se han dado cuenta y han cambiado, pero sigue estando este germen del pecado exagerado, o sea, no son cosas
yo diría, no son cosas leves, son cosas groseras. Siguen estando. Pablo las está marcando, son groseras y siguen estando. Así que bueno, esto es lo que previamente tenemos de los versos que voy a tocar. 2 Corintios 13:1 dice, acá lo repite nuevamente, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. A ver, Pablo a partir de ahora va a aplicar el método establecido por el Señor. ¿Okay? Se va a hablar personalmente y cuando no se consigue el resultado va a poner testigos. En cada situación, ante cada pecado, ante cada diferencia con los hermanos, va a recurrir a la metodología que estableció el Señor. Porque ya es como que no hay más margen para darle lugar a esperarlos y a ver si cambian. Pablo se cubre ante las sutilezas de los falsos maestros. Así que cuando se encuentre con los falsos maestros y tenga que discutir, va a poner testigos. Va a poner testigos para que se sepa claramente qué es lo que piensa Pablo y qué es lo que piensa de las falsas enseñanzas que estos hombres están dando. Quizás para la iglesia de Corinto, tolerancia sea una mala palabra, cuando se refiere sobre todo al pecado. Yo creo que también Pablo está tratando de aceptar y comprender el entorno cultural. Realmente Corinto es la puerta a Grecia, es la puerta al imperio, y sinceramente las dificultades y las diferencias que encuentra con respecto a Israel son importantes, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. 13.2. He dicho antes y digo ahora otra vez como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo, a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Como si estuviera presente, lo que quiere decir que es como que él estuvo 1 año y medio en la iglesia. Él sabe lo que puede estar pasando. Ya hizo esa primera visita de 1 año y medio, hizo una visita en la cual lo rechazaron, envió al menos 2 cartas, así que ya él ya imagina cómo son las escenas de las discusiones dentro de la iglesia. Indulgente, fácil de perdonar y disimular las faltas. La pregunta es, ¿Pablo falló al ser indulgente? ¿Pablo falló al ser indulgente? ¿Les dio demasiada soga? ¿No corresponde dar un plazo de elasticidad, esperando crecimiento, esperando madurez? Claro que corresponde. Y Pablo, yo no creo que haya sido indulgente. Lo que creo es que había un desajuste entre lo que Pablo esperaba y lo que ellos podían dar. Y ahí está el problema. Así que ser indulgente para una autoridad es algo pernicioso para la iglesia. Si alguien es indulgente, realmente es un problema. Aquel que tiene autoridad puede serlo. Pablo considera que ha llegado el momento de terminar con ciertas concesiones sobre la conducta de algunos grupos o personas. Evidentemente, él considera que el tiempo de elasticidad, de tolerancia, de indulgencia se terminó. 13.3. Dice, pues buscáis una prueba de qué habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. La realidad es que los falsos maestros se las arreglaron para hacerlos dudar de que Pablo era un apóstol. Así de finito trabajaron, se esmeraron en rebajar la autoridad de Pablo, al punto de que los corintios querían examinar si Pablo tenía las credenciales de apóstol. Dudaban de que Cristo hablase a través de él. Ahora, justamente
el hecho de que Cristo hable a través de él es el síntoma de la autoridad delegada de parte de Dios. Cuando no se reconoce autoridad en algún lugar, pueden pasar dos cosas. Primera, que el que debe reconocer autoridad tiene pecado. Y entonces no ve a Cristo en el siervo. No discierne que ese siervo está habitado por el Señor. Esa es la primera condición. La segunda condición puede ser que el que quiere ser reconocido tiene pecado. Y entonces la iglesia lo que ve no es a Cristo, sino el pecado. Y entonces lo reconoce. De las dos cosas yo me quedo con la primera. Esta es la razón por la que Pablo no es reconocido. Un argumento que usaban los maestros era que Pablo parecía débil cuando daba su ministerio, mientras que en la iglesia local se desataba el poder de Dios en forma extraordinaria. La idea equivocada es que Pablo debería ser más poderoso que ellos por ser apóstol, por tener autoridad, y no lo era. Y no es que no lo era porque no quería, no lo era porque él consideraba que debía ser maduro y debía abandonar todas estas cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones extraordinarias, que tienen que ver con la niñez espiritual de la iglesia. Pablo quería otra cosa para Corinto. Y esa otra cosa no se basaba en lenguas extraordinarias, o en profecías, o en cosas que resultasen exaltadas, sino que Pablo apuntaba a la madurez de los hermanos. Y entonces había limitado su actuar, mostrando que él era más poderoso. Pablo era un hombre maduro. Pablo estaba buscando bendición para la iglesia. Bueno, seguimos. Voy a leer de nuevo el verso 3 y el verso 4. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque, aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Lo que Pablo está diciendo acá en el 4 es que el ejemplo es la debilidad. La debilidad no implica falta de poder. La debilidad implica depender de Cristo, estar en Cristo. Esa es la forma en la que Él vivió con nosotros. Así que lo que está mostrando el apóstol es que lo que ellos consideran algo satisfactorio, como es una gran reproducción de dones o producción de dones, Pablo no lo considera así. Pablo considera que tiene que haber una actitud de debilidad propia de alguien que lo ha perdido todo, aunque esté en Cristo. Así que el ejemplo de Cristo es lo que vale en esta diferencia que parece irreconciliable. 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Acá Pablo lo que dice puede ser interpretado erróneamente. Puede pensarse que debemos buscar en nuestro interior las pruebas de nuestra salvación, lo cual no es posible, y va a generar dudas y va a generar conflictos. Lo que está diciendo acá Pablo, lo que está haciendo acá Pablo es, en cierta forma, como invertir la prueba. Ellos querían probar que él fuese apóstol, y Pablo lo que hace es decirle, pruébense a ustedes mismos si están en Cristo. Lo que les está diciendo es, si ustedes están en Cristo, eso es prueba de que yo soy un apóstol genuino. Eso es lo que dice Pablo. Si en ellos está Cristo,
Eso muestra que soy un genuino apóstol. Nunca un falso maestro podría haber generado ese resultado. Esa es un poco la idea que da Pablo. Esto se llama invertir la prueba. Hay una cuestión aparte que es cuando dice, a menos que estéis reprobado. Bueno, en ese caso, si se está reprobado, si no está Cristo en ellos, evidentemente tampoco tienen capacidad para emitir juicio respecto del apostolado de Pablo. Están afuera, directamente. O sea, o no son creyentes, o han abandonado la fe. En definitiva, lo que está diciendo Pablo es, ellos mismos son la demostración del apostolado, de su apostolado. 13:6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Acá está hablando ya de la aprobación que tienen Pablo y los que te lo acompañan. Si los corintios se reconocen en la fe o con Jesucristo en ellos, entonces la conclusión es que Pablo y sus acompañantes no están reprobados. El apóstol es reiterativo y en cierta forma entiendo que molesto al repetir consignas. Ocurre que lo hace por no conseguir los resultados que él espera. Dice, cuando llegue no os halle como yo quiero, el verso 20. Así que, en definitiva, lo que el apóstol está diciendo es que tiene que insistir nuevamente para poner las cosas en su lugar. Es realmente algo cansador, molesto, sabiendo que en la iglesia se repiten los pecados que inicialmente se sabía que había en 1 Corintios. La vida de fe consiste en poder. Y el poder no es para hacer milagros o para hablar en lenguas. El poder es para vivir una vida de madurez. Controlar nuestras fuerzas carnales, consagrarnos y llevarnos a Dios y alejar de nosotros el pecado. Para eso es el poder. No como lo usaban estos hermanos, que lamentablemente estaban bastante lejos de la madurez. Yo estaba pensando en esto y decía, ¿por qué en nuestros días hay poco o nada de estas manifestaciones? Y a veces lo poco que hay suele ser falso. ¿Por qué no hay de estas manifestaciones en nuestros días? Y saben una cosa, no sería nada raro que Pablo, pensando en todo esto, no hubiese estado interesado en dejar de lado estas manifestaciones. Quizás fueron muy motorizantes en el momento del comienzo de la iglesia, pero esta dificultad que hay acá muestra que las manifestaciones fueron negativas. Los hermanos, la cultura de los hermanos los llevó a que algo que debía ser maravilloso y espectacular, atrayente de aquellos que no conocían el Evangelio, termina siendo una fuente de conflicto. Así que no sería nada raro que Pablo hubiese pensado o hubiese empezado a pensar en declinar este tipo de cosas, dejarlas pasar, para evitar que estos problemas se generen en las iglesias. Si bien en las otras iglesias no pasó nada de todo esto, pero bueno, acá parece que esto fue más que excesivo. Pero bueno, eso es solamente una idea mía, ¿no? Hermanos, ha sido un gusto, realmente no, vuelvo a repetir, los extraño y espero que nos juntemos dentro de poco. El Señor lo bendiga.